¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar con el Diálogo de la Mañana, este programa en el que analizamos los temas de mayor interés, los temas que nos impactan a todos los salvadoreños. Soy Luis Amayo, hoy en lugar de Ernesto López. Hay que mencionar, espero hayan pasado unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Con un espíritu renovado. Vamos a estar también hoy analizando temas de coyuntura, temas que marcan el rumbo de nuestro país, con la profundidad y la objetividad de siempre. Gracias desde ya a todos los que nos acompañan y a los que a lo largo del programa también van a participar en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer con el gusto del siempre, siempre y cuando lo hagan con el respeto debido. Todos sus comentarios también son parte para enriquecer este diálogo. Vamos a iniciar hoy poniendo en contexto sobre los temas que vamos a estar hablando. Así que vea la siguiente nota de introducción del programa para que tengamos un análisis después de esto de los temas que impactan en nuestro país. La reactivación de la minería metálica es un hecho en El Salvador. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la creación de una ley que busca regular aspectos relacionados del Estado con la exploración, extracción y comercialización de minerales metálicos en el país. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha pedido a los fieles católicos manifestarse en contra de este proyecto, señalando las posibles consecuencias medioambientales relacionadas con esta actividad. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la normativa incluirá herramientas legales para garantizar la protección ambiental mediante la implementación de buenas prácticas, como el uso de tecnologías limpias, certificaciones, economía circular y medidas de compensación ambiental. El Estado tiene la gran mayoría de las ganancias derivadas de la venta de oro y de otros metales en el mercado nacional o internacional. Y otro de los beneficios es que se aumentan las reservas del Estado también, tanto nacionales como internacionales. Se crean empleos directos y se alimentan las cadenas productivas. Es una tristeza el retroceso al que han llegado esta tarde, porque El Salvador era el ejemplo en el mundo de tener la prohibición de la minería metálica, y ustedes se lo van a quitar, ese regalo que el país tenía. Se los ha pedido la Iglesia Católica. Aquí muchos dicen ser católicos, pero aquí se les olvida cuando vienen a tomar decisiones políticas. Con la aprobación de esta nueva ley, también se ha derogado la ley de prohibición de la minería metálica que había estado en vigor desde marzo del 2017. En paralelo, Rodolfo Delgado fue reelegido como fiscal general de la República. Delgado Monte fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para su nuevo periodo que inicia el 6 de enero del 2025 y concluirá el 5 de enero del año 2028. Estos y otros temas serán discutidos esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Muy bien, gracias Jonathan. Ahí está la nota de introducción sobre los temas que han ocurrido en las últimas horas, porque aquí en nuestro país si de algo pasa es que hay temas constantemente. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Manuel Someta, él es abogado e investigador, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Luis, muchas gracias por la invitación, pues aquí siempre atentos a platicar sobre estos temas que cambian constantemente y pues que nos tienen alerta a todos en El Salvador. Aquí sí la premisa de la dinámica social se cumple. Walter Faguaga también con nosotros, él es sociólogo y vamos a estar hablando sobre estos y otros temas. Sí, bueno Luis, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza, también un saludo de aquí, así que estamos preparados para conversar de estos temas y analizar, pues abriendo el debate sobre todo, para llegar a un diálogo en este sentido. Sin duda, en nuestro WhatsApp se lo ponemos en pantalla para que usted participe y pueda ser parte, enriquecer estos temas. Se les puede hacer consultas, comentarios y demás a nuestros invitados. 7681-3259, ahí está en sus pantallas para poder así poder compartir diferentes ideas. Bueno, iniciemos con esto. Manuel, se derogó una ley que tuvo sus implicaciones en su momento cuando se aprobó una ley de prohibición total de la minería metálica en nuestro país. ¿Están de acuerdo con estos términos absolutos como una prohibición total, y se ha aprobado una nueva ya con una regulación principalmente para explotación y aprovechamiento estatal? El problema principal con la aprobación de esta ley es que no existió ningún estudio que comprobara
que se podía extraer superando la vulnerabilidad que ya teníamos. Fíjense que en la ley de la prohibición de la minería metálica existen tres considerandos. Hay uno que es bien importante, que es el considerando número 4, que dice que en 2010 el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas clasificó a El Salvador como el segundo país con mayor deterioro ambiental, solo nos ganaba Haití. Y más adelante el estudio que sí se tenía fue un estudio del sector minero metálico del Ministerio de Medio Ambiente, donde decía que las condiciones de estrés hídrico que se tenían en ese momento, eso fue en 2011, sí. Que las condiciones de estrés hídrico que tenían no eran favorables para la extracción minera. Con base en esos considerandos y los demás, ¿verdad? Porque aquí le mencioné el 4 y el 6, pues se prohibió la minería metálica. Entonces, para abrogar esta ley y para poder aprobar una nueva, tenía que haber un estudio que demostrara que habíamos superado esta vulnerabilidad, que habíamos superado este deterioro ambiental, que habíamos hecho, digamos, algún tipo de compensación desde 2017 hasta acá, y no se hizo. En ese sentido, la minería metálica no es viable. No es viable porque no existe un estudio técnico. Incluso en la discusión se dijo que a partir de la aprobación de la ley ahora sí van a hacer los estudios. Para hacer los estudios. Pero ahí el artículo 8 de la ley solo dice que son estudios para exploración, explotación, ninguno sobre el impacto ambiental que se va a tener, ninguno para determinar si es viable o no lo es. Entonces, en estas condiciones no es viable aprobar una ley de minería sin tener en cuenta cuál va a ser el impacto real que se va a tener sobre la población. Walter, socialmente hablando, en torno a lo que se ha dicho, más recursos es lo que busca el Estado, que se buscan aprovechar, que están ahí y que podrían traer beneficios a la población, versus las voces también, protección del medio ambiente, que ya han dicho no está preparado El Salvador para una extracción de metales. También exponen que hay nuevos métodos. ¿A quién le vamos a creer? ¿Cómo nos vamos a posicionar en torno a esto? Bueno, yo creo que aquí hay que tratar la manera de llegar a la evidencia que tenemos y cuál es la evidencia realmente que existe, ¿verdad? Partiendo desde que es un tema eminentemente científico, sí. Muy técnico, sí. Que hay muy pocos expertos en la materia en torno a esto y que todos, incluso hasta los que están en favor, dicen hay un pequeño impacto siempre ambiental. Sí, lo que pasa es que hay que aprender una cuestión, y este es un tema que se complejiza porque no solamente tiene que ver con la parte técnica eminentemente de la geología, por decirte algo, la geología como el estudio de la tierra. Tenés que ver también la biología, tenés que ver también la economía, la sociedad, el derecho mismo, porque el tema ambiental es un tema bastante complejo. Sí. De hecho, cuando se llega a la conclusión que en el país la minería metálica no es factible, es porque hay estudios técnicos que nos dicen que el tamaño del país, la ubicación de los yacimientos mineros y toda una serie de condiciones hacen que este problema, es decir, en vez de tener una solución, tengas un problema. Fíjate que yo tuve la oportunidad, en la experiencia de mi vida, de trabajar para lo que es la consultoría y el cierre de los pasivos ambientales mineros ya por 2016. Okay. Imagínate, y no se ha cerrado todavía el ciclo de la minería y las afectaciones que tuvo en el pasado, en ese momento. Y una de mis conclusiones de mi estudio en ese momento fue, y creo que es parte importante de esto, es que a pesar que hubo minería en esos lugares, se sacó mucho oro, plata inclusive. Hay lugares que son municipios que le llaman momentos mineros, por ejemplo, que esta zona de San Sebastián, está hablando del Divisadero, San Carlos, todas estas zonas, Jocoro, eran zonas mineras. Pero a pesar que fueron zonas mineras, los lugares más pobres del país están en la zona oriental. Es decir, que la minería, sui generis, no da desarrollo. Y es un concepto equivocado, porque el desarrollo no solamente es crecimiento económico, el desarrollo también te habla de la integralidad. Por eso hoy hablamos de desarrollo sostenible y sustentable. Y el desarrollo sostenible y sustentable significa que los recursos de hoy tenés que llevarlos también para el futuro, porque no los puedes pensar en tu presente, también tenés que pensar en el futuro de los demás. Y si estás diciendo que la ubicación de los yacimientos, en este caso
de materiales, porque no solamente hoy se habla de oro, plata, hay otros materiales, sí, se encuentran donde están las principales cuencas del país, y una de las cuencas más afectadas que es la cuenca del río Lempa, tenés la cuenca del Jiboa, es decir, tenés en la parte ahí el río Grande. Básicamente estás hablando que podés exponer bajo una mala praxis el agua de la población. Se hablaba, o según esta ley, bueno, se prohíbe de entrada químicos como el mercurio en la ley, que es en el pasado mucho de lo que se ha criticado, los químicos que se han utilizado para la extracción de la minería. Sobre eso existe una contradicción bien seria en esta ley. El artículo 8 puntualmente dice que se prohíbe el uso de mercurio, pero solo de leer un par de líneas más adelante dice, pero si a consecuencia de la extracción se encuentra o se produce mercurio, entonces será la autoridad encargada de buscar las medidas y que se va a regular vía reglamentaria, y reglamento no hay. Entonces, ¿cómo se guía? Porque esto es una figura que le denomina ley penal en blanco, ley en blanco. Esto no sería penal, esto sería ley en blanco, que remite a reglamento. Tendría que ya haber un reglamento, porque esto es demasiado, digamos, inmediatista. Entonces, sí se prohíbe el uso de mercurio, pero si se produce o se encuentra mercurio durante la producción, se va a buscar. Otra contradicción es de que ahora el Ministerio de Medio Ambiente ya no tiene funciones de autorizar ni de verificar si es posible la extracción o no. ¿Existiría una dirección de minería? Existe una dirección va a existir la dirección de minería, que es la que va a autorizar. Incluso, fíjense que en las prohibiciones que están en el artículo 11, creo yo, el literal E dice de que una prohibición es cuando sea cerca de zonas urbanas, sí, o de municipios. Elementos de interés estatal, como zonas urbanas, seguridad nacional, pero el último elemento del literal E dice que cuando sean zonas urbanas que podrían afectar la salud de las personas, queda prohibido, salvo si esta misma dirección lo autoriza. O sea que pueden incluso, imagínense qué peligroso es, pueden incluso ver que hay un daño potencial a la salud de las personas, pero si la dirección lo autoriza, entonces sí se va a extraer en esa zona. Y hay un problema social, porque aquí va a tener una situación, la ley de medio ambiente actualmente, la que tendría que regular esta práctica, te establece que una de las condiciones importantes y elementales para un estudio de evaluación ambiental es la socialización con las comunidades. Hacerle saber a las comunidades, pero en este momento hay una ley que va a enfrentar directamente al Estado sus intereses versus a las comunidades. Bueno, y eso sí eso no es la correcto. comisión que no se ha consultado con las comunidades, porque tampoco se conoce el lugar exacto donde se van a hacer estos previos estudios, y cuando ya los tengan, ahora sí vamos y le consultamos a la población cómo se va a manejar. Este es el contacto que se debe tener con la gente. Lo que pasa es que es esto. Se hace un estudio de ley, dicen, eso no fue un estudio de ley, eso es falso. Fue una discusión de una exposición de 2 horas y media, donde eso, inclusive faltaron funcionarios del propio gobierno, hay que decir, funcionarios que eran importantes, porque aquí el problema que estamos poniendo en riesgo es el agua, los ecosistemas y también a las comunidades. Que por eso ya están dañados. Están dañados, ya hay un impacto, pues el impacto. Mira, lo que pasa es que hay que ser categóricos en esto. El impacto ambiental, cuando vos haces un estudio, una evaluación de impacto ambiental, determinás la prefactibilidad, y en esa prefactibilidad es donde encontrar los verdaderos problemas. Y esta ley, lamentablemente, es express, técnicamente no discutida, y como dije desde el principio, un negocio temerario que en la larga puede ser de menos beneficio que lo que se piensa, los beneficios que plantean. La versión oficial de muchos de los diputados de Nuevas Ideas, que con 57 votos se aprobó esta ley, fue esto. Sabemos que genera esta actividad de empleos, genera desarrollo y también dinero para invertir después en políticas públicas. ¿Están de acuerdo? No necesariamente, es decir... Oro no vamos a comer, sí, ni vamos a beber. Y más que esto, tampoco sabemos cuál es el desarrollo de la industria, es decir, básicamente no crecimiento económico es sinónimo de desarrollo. Hay muchas variables, y yo creo que una de las variables más importantes es el consenso. Y esta ley se saca fuera de consenso y, por supuesto, pues sin un criterio técnico adecuadamente planteado. El presidente Bukele publicó en su cuenta de X que, según los estudios realizados, solo el 4% del área potencial de identificación tendría al menos 50 millones de onzas de oro, valorados actualmente en 131.000 millones
de dólares, equivalentes al 380% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Bajo esta premisa es lo que también ahora se ha tocado. Pero no hay estudio. Pero se aprobó la ley sin han existido estudios han previos. habido otros estudios. Antes por algo vinieron las empresas mineras a El Salvador. Hay un estimado, pero no hay un estudio que asegure que eso esta ley les habilita para ir a hacer los estudios necesarios y poder ir a ver dónde están. Sobre la existencia del oro y no sobre el impacto ambiental, que es la decisión gravísima que se tomó. Muy bien, 7:16 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No nos cambie este diálogo en vivo en este jueves 26 de diciembre. Siete de la mañana con 19 minutos y es una buena hora para una taza de café aquí con los invitados. La hemos estado disfrutando porque qué rico es disfrutar de Café Rico. Disfrútenlo porque rico es calidad. Vamos con más. Hablábamos minería metálica. En conclusión, debemos de esperar, con base a lo que tenemos, debemos de esperar estos estudios que van a hacer y la socialización con las comunidades para luego ver los proyectos. Es que realmente la ley de medio ambiente se lo planteaba, pero este nuevo marco normativo le está dando plenipotencia al Estado para tomar decisiones sobre inclusive los territorios. Yo creo que aquí el punto de partida es la coherencia que tenemos en esto, porque anteriormente, en el pasado, inclusive los actores políticos que hoy lo defienden, pues es decir, celebraban el hecho que se había prohibido la minería, y eso no fue hace 20, 30 años, eso fue hace un par de años. Eso implica de que realmente el problema es de coherencias también, de unas coherencias terribles, donde necesitamos, y creo que es donde el punto, y lo vuelvo a repetir, nuevamente hago el énfasis, una ley con las implicaciones que tiene para la vida, para el medio ambiente y para la existencia del país, no te tuvo que haber tomado a la ligera. Una simulación de estudio, una plenaria planteada en una época, digámoslo, donde la gente está más preocupada pues, por el fin de año que por realmente estos temas, creo que no se tomó adecuadamente, creo que no ha sido la mejor decisión. Creo que hay muchos actores sociales que se han manifestado, de la academia, la iglesia, organizaciones, etcétera, que también tenían que ser escuchados. La Asamblea Legislativa debe ser un órgano en el cual se genere control, se discuta, porque ese es el fin del parlamentarismo. No simplemente pues, observar, valorar y obviamente aprobar. Entonces yo creo de que falta discusión. Es un tema demasiado delicado para tomarse tan a la ligera. Vamos a tener que esperar los estudios. Ojalá que el presidente escuche pues, a la población y que vete esta ley o que la mande hasta que se haga algún tipo de estudio. Es el paso que sí. Pero si él la promulgó, no pues, es algo que se pueda esperar. Pero si escucha a la población verdaderamente, a la Iglesia Católica, a toda la gente que se está pronunciando sobre esto, podría vetarlo y decir, miren, no, hagámoslo bien entonces, hagámoslo con el estudio. Eso es lo único que nos está quedando. Ya las demás opciones, tal vez en otra ocasión platicamos sobre esto, de lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Ya se hizo lo de los municipios, el mismo lunes se aprobó lo de los municipios, lo del Bitcoin, lo de la reducción del gasto corriente. Eso ya se está haciendo. Lo de la minería no está incluido entre lo del fondo. Podría hacerse un estudio más detallado, esperar y tomarse su tiempo para aprobar esta ley o para desecharla por completo y continuar con la prohibición, porque no es viable, porque el impacto podría ser demasiado grave y nos puede salir más cara la medicina que la enfermedad. Bueno, ahí está. Vamos a esperar entonces en torno a esto. Hablando de leyes aprobadas en estas sesiones plenarias, en las últimas del año, llamémoslo así, el viernes pasado muchos se sorprendieron con una nueva legislación en torno a las reformas a la ley de tránsito y transporte terrestre. Cero tolerancia, lo han dicho, al tema del alcohol. El mismo ministro de Justicia y Seguridad llegó a defender en comisión estas reformas que se solicitaban en su momento
y dijo que el Estado se volvió intolerante por la cantidad de víctimas, la cantidad de accidentes, la cantidad de daños a la sociedad que genera este tema. Walter, en torno a esto, ¿es un problema social el tema de la accidentabilidad en nuestro país? Por supuesto que los accidentes es un problema de salud pública. Salud pública, ya se considera es un problema de salud pública, de muertos, amputaciones, gastos, es decir, pero aquí hay otro gran problema, también un problema social grave, el alcoholismo. Es un problema social grave. Mira, si te das cuenta, los homicidios que han pasado en los últimos tiempos, ¿cuál es la regla general? Los amigos estaban departiendo, alguien se encolorizó, el famoso maltrato que le llamamos culturalmente, y terminó asesinando a alguien. Es decir, es que el alcoholismo es un problema social y tiene que ver con un problema de salud mental. Sí. Este país tiene problemas de salud mental. El Instituto Nacional de Salud hizo un estudio de salud mental hace 2 años aproximadamente, y esos datos deberían servir de base para la política pública. Mira, yo creo que las leyes tienen sus intereses, su visión, y esta ley es punitiva altamente, por supuesto. Castiga a un sector que posiblemente esté educado para tomar, llega a un lugar, pide una cerveza como aperitivo o un digestivo, ¿verdad? Castiga a este sector, pero la gran implicación, que es el problema genérico del alcoholismo, no se ha visto, porque a la gente que ha agarrado, que ha cometido tragedias, por ejemplo, donde muere un niño, allá por Aguachapán, andaba arriba de 100 grados de alcohol. Esa persona había tomado una cantidad excesiva. Estamos hablando entonces que detrás de todo problema de alcoholismo hay un problema depresivo. Y eso es clave. Esas expresiones, esas cuestiones tienen que ver con un entorno psicosocial que hay que atender. Ahora, hay responsabilidades. Y el tamaño de la responsabilidad también va en función del tamaño de la visión de las políticas que tengan. Ahora, nuestro país ha acumulado históricamente problemas de salud mental. Venimos de una guerra civil fuerte, sí, de procesos de transformación económica, de las pandillas y todo ese horror que le causaron a la gente, crisis económica. Y el ser humano es una cajita que absorbe. Y ahí es importante valorar que la importancia de la atención al problema, obviamente, en este caso el alcoholismo, que es lo que está planteando, tiene que ser más integral, a mi criterio por lo menos. La ley como tal o estas reformas, ¿cómo las analiza, abogado? Fíjense que el salvadoreño, pues como tal, ya somos violentos con alcohol, sí, pues nos descontrolamos un poco más, y justo la función de la ley es regular la conducta, tal cual. Sí. Ahora, el problema es que, como ya es costumbre en esta Asamblea Legislativa, todavía es una medida un tantito inmediatista, ¿verdad? Porque el cero tolerancia y no regular aquellos casos especiales, sí, de los medicamentos y hasta los endovenosos. Bueno, y aún más importante, habrá que esperar y aclarar, porque en torno a eso no hay estudios per se que lo digan, porque incluso el examen que Embreya enviaba el Ministerio de Salud decía que era poco probable o improbable que un medicamento fuera a dar. Claro, pero la ley no lo prevé. Hay muchos mitos en torno a esto. Pero la ley no lo prevé. Esos casos especiales se arreglan con una frase en el artículo, salvo los casos determinados y especiales. De hecho, como la reforma al 147E, que esta sí es una ley penal en blanco también, porque remite al reglamento de tránsito, es allá en el reglamento de tránsito donde se deben de determinar estos casos especiales, que no se hizo tampoco. Y lo que lo vuelve más grave todavía es que los diputados, ellos no están obligados a cumplirlo. Sobre eso se hizo la propuesta de que se quitaran el fuero y que la cumplieran también la de cero tolerancia, y esa ya no tuvo aprobación. Y esto es sobre una ley secundaria, está sobre una premisa constitucional, que es el fuero. Sí, pues podrían ellos quitarse el fuero, al menos en este caso, que son los casos especiales a los que hago referencia. Se pudo haber hecho una excepción para este caso. ¿Hay a manera sí, no hay excepciones constitucionales, pero sí se pueden hacer excepciones a los casos específicos de ley. Cero tolerancia significa cero tolerancia, ocupar el fuero para una ley de cero tolerancia, que también recordemos que se aprobó con fundamento de orden público, sí, y el orden público sí tiene un fundamento constitucional donde cabría esa excepción. Ahora, el efecto, digamos, está bien para frenar específicamente en esta fiesta, que es cuando suceden los accidentes. Sí, se frena, pero hay que trabajar un poquito más sobre estos casos especiales
esperemos que el impacto sea positivo en lo que se esperaba, la reducción de accidentes por alcoholismo, que no es la primera causa de accidentes, sino que es el teléfono, pero esperemos que se reduzca del conductor. Claro, y entonces esperemos que los impactos sí sean fundamentales, pero pues hay que se trabajen con estas excepciones. A ver, me detengo acá, es ley de la República ya, estas reformas habrán entrado en vigencia ya porque se generó un debate en torno... El mismo viernes. Sí, el mismo viernes. Dijeron, se envió a publicar, yo he entrevistado al ministro de Obras Públicas el lunes y me dijo, porque le cuestionaba, no está publicado en el diario oficial. Yo ya tengo la certificación del día de publicación. Es decir, en torno a esto, hay un periodo... El vacatio ley, para que la gente también lo vea, lo ponemos en pantalla, qué es y si nos lo explica, y por eso también es importante hablarlo con el abogado. Sí, el vacatio legis es un periodo de tiempo, como recordemos que no se puede alegar ignorancia de la ley. Entonces el vacatio legis es como el tiempo que se establece para la socialización de la ley, para que la gente se entere de qué es de lo que está pasando, cuáles son las implicaciones. ¿Verdad? Ahí anda, el vacatio legis a veces se establece en la misma ley cuando se establece el periodo previo a la vigencia y por regla general cuando no se establece desde 8 días. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con esta ley? Número uno, recordemos que estamos en régimen de excepción. Tenemos suspendido este tipo de medidas, se pueden hacer solo con la certificación del diario oficial. Número dos, se consignó esta reforma se consignó como una reforma de orden público. Ya lo estableció la Sala de lo Constitucional, que las leyes de orden público son de inmediata aplicación e incluso suspenden el principio de irretroactividad de la ley. Quiere decir que la gente que estaba cumpliendo procesos por, digamos, lesiones, por conducción temeraria, al momento de la aplicación ya se le pueden aplicar estas normas, podrían aplicársele estas normas. Y podría decir la gente, pero mire, ¿dónde estaban sus garantías procesales? Estamos en régimen de excepción, esas garantías están suspendidas de momento. Así es como funciona, al menos en términos técnicos y legales, la aprobación de esta reforma. Sí, porque sin duda esto era un periodo de adaptación, incluso las autoridades no salieron como muchos esperaban con mega operativos para hacer redadas en torno a esto. Hacemos pausa, 7:30, volvemos hablando sobre las implicaciones sociales del tema, porque yo desde el mismo viernes vi cambios en la conducta ya de las personas. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Diálogo en Canal 21 y estamos conversando sobre las reformas a la Ley de Tránsito Terrestre para cero tolerancia en torno al consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Conversamos con nuestros invitados de hoy, Walter Faguá, él es sociólogo, y también Manuel Someta, abogado e investigador. Walter, socialmente hablando, decía, desde el viernes ya se notaron algunos cambios en la conducta de la población. Los lugares estaban llenos, pero los parqueos no tanto. Empezaron a utilizar plataformas, es decir, el consumo de alcohol como tal, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es manejar bajo estos efectos. ¿Cómo interpretar que la gente de entrada vio una ley muy restrictiva y empezó a cambiar sus patrones de conducta? Lo que pasa es que también el derecho tiene una función importante, que es la redactación de la conducta, readecuarla, ¿verdad? Y a veces una ley obviamente ha sido criticada por ser exacerbadamente dura, digámoslo así, pero las personas, en alguna medida, por lo que te digo, el problema es del alcoholismo, el problema del alcoholismo, el que es alcohólico, aunque le pongas pensar que va a tomar alcohol, no lo va a dejar de hacer, ¿verdad?
Entonces yo creo que las personas que saben controlarse, gobernarse en ese campo, pues seguramente van a tomar las medidas pertinentes para evitar, primero, una sanción y segundo, ser expuesto públicamente, porque tampoco es agradable pues que le pongan una cámara a las personas y lo estén exponiendo públicamente. Sí. Entonces yo creo de que las personas que pueden adaptarse y centrarse en prevenir, pues que bueno, al final de cuentas el alcoholismo en la conducción es un factor de riesgo, por supuesto, y riesgo para otras personas. Yo creo que en esa parte la intención del gobierno es tratar de evitar y reducir las tragedias que se tienen. Ahora, y vuelvo a repetir, insisto nuevamente que hay que ver el problema integralmente y buscar también en las otras instancias del gobierno las adecuaciones para evitar que este tipo de condición de salud mental que se desarrolle después con alcoholismo pues pueda ser condicionado pues, para otro tipo de cuestiones. Así que yo creo que el hábito va a ir haciéndose en la medida que la gente vaya adaptándose a la situación. También de forma disuasiva, digamos, ha funcionado. Ese es justamente, me imagino, la razón por la severidad que tiene la ley, la de disuadir a la gente de conducir bajo los efectos. Hay que ver que no se está tratando lo del consumo, que se está tratando lo de la conducción temeraria y esperemos, porque pues los salvadoreños, como lo había manifestado antes, somos violentos y somos indisciplinados y tenemos esta cultura de ser el más vivo y traspasar la ley. Entonces tal vez este rigor en la ley que hay que destacar 2 puntos. Está la ley, que es altamente punitiva y rigurosa, y hay que ver ahora los mecanismos de aseguramiento, cómo van a estar ya los retenes, los operativos, porque pues puede estar la ley, pero si no hay mecanismos de aseguramiento apropiados, lo mismo va a pasar, la gente le va a pasar el susto hoy en estas fiestas y ya más adelante. Entonces, ya está la ley. Ahora hay que trabajar sobre los mecanismos de adaptación hasta que los salvadoreños vayamos adaptándonos a esta disciplina, porque esto es una cuestión de ser disciplinado, porque el desorden que se tenía antes era que cualquiera salía a beber a cualquier hora, a cualquier lugar y conducía y representaba un peligro no solo para él, sino un peligro para toda la gente que estaba por eso es que se clasificó como un problema de salud pública, porque la conducción temeraria justamente atenta, el bien jurídico que se protege es la salud pública. Sí. Entonces, en ese sentido sí esperamos que se logren los efectos, esperamos de que pues como salvadoreños nos vayamos adaptando y que pues ni modo, a fuerza de ley punitiva nos vamos a tener que ir adaptando. No nos va a sorprender mucho que más adelante salga una ley igual de restrictiva con el uso de los teléfonos y con otro tipo de cosas, hasta que vayamos automáticamente adquiriendo esta disciplina y hasta ahí tal vez poder pues ya volver a tener esto, porque teníamos leyes de primer mundo, de tipo allá en Países Bajos, que se podía el consumo completo, y entonces nosotros no tenemos no es la disciplina, pues esa gente en bicicleta va a beber y regresa a su casa y pues no es mucho lo que aparte que se caiga. En cambio nosotros pues tenemos un nivel más alto de vulnerabilidad, somos más densos, tenemos un parque vehicular muy amplio, entonces hay muchas variables que esperamos que se atiendan y que se mejoren con esta ley. Y el costo también que genera en la salud pública, en la atención de esta cantidad de personas lesionadas. No hemos hablando de estas reformas, del cambio el monto de las multas. Ahora la mínima de 50, la grave de 100 y la muy grave de $150. También esto hace que la gente empiece a recapacitar en torno a lo que ¿cómo anda manejando? Obviamente le tocan el bolsillo a alguien, pues le van a tocar todo. Pues en este caso los cambios son onerosos. Muchos han criticado que no está en correspondencia con la realidad salarial del país, ¿verdad? Pero igual, como le digo, aquí la educación vial ha sido una deuda pendiente históricamente y creo que educarnos vialmente es una tarea también pendiente y por supuesto es algo que tiene que tomarse en cuenta. Ahora, también hay que valorar y considerar que el objetivo que se percibe es reducir el riesgo, es reducir las muertes. Y esto es un factor que sin duda puede afectar. Yo pienso de que
la proporcionalidad de las leyes tiene que también estar en correspondencia con la realidad de los países, y eso también hay que discutirlo y verlo en términos económicos y cuánto implica en la persona ese factor. Así que también es un tema que la gente tiene que valorar al momento es decir, ahorita creo que toda la gente ha ido a cambiar luces, ha cambiado esto y empieza también a redactarse, y creo que es un punto que favorece, pero también hay que ver la parte económica y la realidad del país. Bueno, decían las versiones oficiales que al final quienes se deben de preocupar son los infractores de la ley, porque quien no la infringe no ha pagado ni 11 ni va a pagar 50. También se hicieron modificaciones para que ahora sí ya el sistema de fotomultas esté regulado para la imposición de este tipo de sanciones. Ya están funcionando, pero no se tenía una legislación como tal para que pueda sustentar esta multa. Como se analiza también que se sigue adaptando la normativa para las realidades del país. El problema que tenía este sistema de fotomultas previo a las reformas y a la regulación que se tiene ahora es de que violaba el derecho de defensa, ¿verdad? Sino que inmediatamente pasaba, estaba la foto y se le aplicaba la multa, entonces no tenía derecho de debatirla. Ahora sí, pues se puede rebatir con un procedimiento administrativo. Obviamente que sí está la foto, pues es muy difícil, pero tenía que garantizársele a la gente el derecho de rebatir pues este tipo de multas. Entonces todo esto va llevando al aseguramiento. Recordemos que esto ya no tiene nada que ver con el consumo de alcohol, aquí van todas. Aquí va a estacionarse en la ciclovía con lo de las multas, igualmente estacionarse en las zonas de la ciclovía, estar tapando portones, todititas las demás, tener vencidas las licencias, no refrendar la tarjeta. Entonces las reformas tendientes hacia las multas ya son para abarcar al resto de conductores. Ya no va específicamente para los conductores temerarios, sino para el resto de conductores, también para irnos ordenando en este tipo de cuestiones. Aquí también, y yo lo recalco, deben haber mecanismos de control y de aseguramiento, lo que en inglés se llama el law enforcement, para que pues no permitir que solo se vayan acumulando, especialmente los conductores del transporte público tienen por costumbre acumular multas y ahí siguen funcionando. Entonces, igual, del mismo modo, yo esto lo repito sin cansarme, está la ley, pues esperamos que tenga los efectos que se esperan, pero pasa también por un proceso de aseguramiento. Que se cumpla. No tocamos en el tema del alcohol, por ejemplo, y es importante que la gente lo vaya conociendo. Si lo encuentran con algún nivel de grado de alcohol, no solo va a ir a la cárcel al menos por 72 horas, le van a suspender su licencia por 1 año, y si es reincidente se la pueden quitar permanentemente, de forma permanente. Esto es así, drástico, duro. Y conducir sin licencia también es una falta grave de $150 cada vez que lo detengan. O sea, pensárselo. Ese tipo de temas son los que tendremos que ir conociendo para, pues sí, evitar todos los casos que se van a ir dando de ahora en adelante. Interesante cómo también deberán ir moldeando, o deberemos todos los que conducimos, las conductas para evitar este tipo de multas. Así es, hay un cambio conductual necesario también para mejorar la cultura vial, que creo que es un punto importante que hay que valorarnos. Antes de continuar y pasar a otro tema, seguimos con aprobaciones en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión les merece? Ya se hizo el nombramiento, una ratificación de la elección del nuevo fiscal general de la República. Se eligió dentro de los 2 que se presentaron al señor Rodolfo Delgado para un segundo periodo. ¿Cómo han visto el papel del fiscal general de la República y ahora le dan los diputados un aval para un segundo periodo? Ya se preveía la reelección de él. De hecho, buena parte del consenso se logró con el caso de los jesuitas y el trabajo pues que se ha tenido en la judicialización. Creo yo de que pues ya era, digamos, casi que de trámite, no había pues mayor discusión sobre este tema, estaban quizás más pendientes en otras discusiones. El trabajo que se ha realizado pues por parte de la Fiscalía en el contexto del Plan Control Territorial y lo demás, pues no ha sido malo, eso es innegable, pues eso no se puede negar.
tiene un par de contrastes, vea, el nombramiento, porque como él asumió después de la destitución del otro fiscal, tiene sus contrastes, pero digamos que a partir de este momento ya ha sido ratificado tal cual por los mecanismos preestablecidos. Esperamos pues que el contexto de seguridad y el trabajo de la Fiscalía continúe como hasta hoy, porque eso sí pues ha sido funcional. Justamente eso, se criticaba el origen de llegar al puesto, pero después de haber realizado su trabajo, ahora ya con un procedimiento normal. Sí, digamos que el fiscal tiene un papel importante en la Contraloría del Estado, ¿verdad? Es la garante del Estado en el sentido de los intereses del Estado. Era previsible que iba a ser el licenciado Delgado, la persona que iba a estar ahí. Por supuesto, los retos que tiene son grandes y yo creo que en buena parte, por ser una pieza clave en el viaje de la política de seguridad, iba a ser él, ¿no? Sin embargo, hay temas pendientes en Fiscalía que son fuertes, el tema de la corrupción, por ejemplo, que se planteó la corrupción, el tema del acceso a la justicia en cuanto a lo que son los inocentes que están encarcelados, y creo que hay muchos señalamientos que también tienen que ser retos importantes para la gestión que tiene. Muchos decían este fin de semana que aún no ha dado resultados de lo que le pedía el mismo presidente de la República con sus funcionarios. Correcto, son cuestiones que están ahí pendientes y tienen que verse. Recordemos de que la corrupción no es el problema de la corrupción, es la cultura de la corrupción. Y eso hay que plantearlo también en tema que es un reto que va a tener el caso del fiscal para poder abordarlo, además del tema, como te digo, temas judiciales importantes en la investigación del delito y sobre todo pues la deuda que tiene con la gente que está encarcelada y no tiene que estarlo haciendo. Pero con temas muy importantes. 7:45 de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa comercial, no nos cambie, este es Diálogo. Gracias por continuar con nosotros. En esta parte de Diálogo vamos a también analizar un estudio, una reciente evaluación que nos van a presentar de la gestión pública en el occidente del país a través del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador. Primero, si nos cuentan sobre esto, este laboratorio, cómo está conformado, desde hace cuánto vienen trabajando, Walter. Bueno, el Laboratorio de caso de Opinión Pública es un esfuerzo ya de casi 4 o 5 años que se está trabajando pues desde la gestión del ingeniero Roberto Carlos Sigüenza, cercano a nuestra facultad. Tuvo esta iniciativa de tener, pues obviamente Manuel que comienza también con ahí en esa parte, que comienzan a trabajar el tema de medir la opinión ciudadana pues en los temas coyunturales, desde el tema electoral hasta temas obviamente genéricos. Y la intención siempre es mostrarle a la población qué piensan sobre los diversos problemas, situaciones y contextos del país. Así que es un esfuerzo que se hace del Centro de Investigación Multidisciplinario CIMO, de nuestra facultad, para poder mostrar la realidad en este caso de Occidente. En este caso de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. De Occidente, correcto, de la Universidad de El Salvador. Manuel, la importancia también de estos mecanismos para la toma de decisiones, para la toma de rumbos como tal. Claro, como Facultad Multidisciplinaria de Occidente, pues nuestro ámbito de aplicación es el occidente del país, por eso es que medimos obviamente los 3 departamentos y adquiere especial relevancia porque la mayoría de encuestas de opinión pública se toman en la zona central del país. Entonces es bien útil porque de repente se encuentran un par de matices, un par de contrastes que no concuerdan, ¿verdad? Con las muestras que se toman en la zona central y pues nos corresponde como Facultad de Occidente abordar los temas de opinión de la zona. Entonces ahí donde se obtiene bastante información. El laboratorio está adscrito al Centro de Investigación Multidisciplinario, entonces ahí donde podemos hacer un cruce de datos y pues experimentar, ¿vea? Con la información que se tiene y pues tener los datos de primera mano. ¿Se está socializando esto allá en el occidente del país?
Claro, se va a hacer una presentación sobre esto, pues aquí vamos a hacer la primicia y pues después de esto lo socializamos. Siempre se hace de ese modo, pues para darle a conocer a la gente los resultados a lo más pronto posible y lo más breve posible de lo que está aconteciendo en el país. Hablemos de la evaluación de la gestión pública del occidente este 2024, ¿cuándo se hizo? ¿Cómo se levantó? Bueno, el estudio fue un estudio, en este caso cuantitativo, dirigido a residentes de la zona occidental, con un cuestionario categorizado, y tuvimos una muestra de 1.706 personas, distribuidas 714 en Santa Ana, Aguachapán 500 y Sonsonate 492, con parámetros muestrales que nos hablan de 97% de confianza y un error de 2.7. Esto implica realmente, tuvimos población en edad, género, departamento, distribuidos en los 3 departamentos, y lo importante de esto es que evaluamos todos los municipios y los distritos de la zona occidental para tener un panorama. Fue un estudio, digamos, bastante significativo porque nos permite conocer ya valoraciones que tiene la población sobre lo que ha sido esta nueva gestión, en el caso tanto municipal, la Asamblea Legislativa y lo que es la parte de la Presidencia de la República. Entremos a los datos, porque al final los municipios, los cambios, eso es principalmente lo que ha arrojado. ¿Qué dice la gente en torno a la administración municipal? Bueno, en la parte municipal tenemos en cuenta, en primer lugar, que el promedio de evaluación del 1 a 10 de la gente por caso de los municipios es de 5.48. En este sentido, usted se da cuenta de que la mayor parte de la población calcula de que las nuevas gestiones se encuentran entre el tema de regular, bueno, regular y eficiente. Casi que se concentra ahí en lo que es, y por eso te da un dato que de 5.48. Pero es interesante que este 5.48 también se distribuye en los diversos municipios. Sí. Y en estos nuevos municipios, que hoy obviamente en la zona occidental han cambiado, pues hay tres, cada departamento tiene, por decir, su fuerte. El caso de Santa Ana, pues la máxima nota que tiene del ingeniero Gustavo Acevedo, 6.17, del licenciado Luis Carlos Milla, Aguachapán, 5.95, y el mejor evaluado en este caso es Hugo Ernesto Zabaleta de Sonsonate Norte. Y tener los contrastes, por ejemplo en Santa Ana, pues Santa Ana este tiene 4.7 y Santa Ana este 4.6, que son las notas más bajas de evaluación a nivel municipal. Ahora, en cuanto a lo que es la reducción de municipios, la mayor parte de la población sigue considerando que la situación no cambió. Sí, igual, 53.75% de la población considera que la situación municipal está igual. Sí, igual. Y básicamente, pues, siempre la insatisfacción es grande, y ya hablando del cambio, obviamente, hacia lo que es los municipios, pues no se ve un cambio o no se visualiza el cambio. El tema del FODI y el DON también, y lo que es la DON lo evaluamos, de igual manera no hay un cambio. Ahora, en los aspectos de servicios municipales, en las áreas de trabajo, fíjate que es interesante que la gente sigue valorando la parte de recolección de desechos sólidos, que hoy ya no la va a tener, ¿verdad? Que es una de las áreas que tiene cierta eficiencia, pero también hay personas que no la valoran muy bien. Y sí, hoy que la quitado va a tener eso. Ahora, lo que es importante en esto, y creo que es en la parte municipal, es de que las personas no perciben un cambio. Es decir, no hay un cambio en el concepto ni de cambiar de municipios, ni cambio fue de DON, y sigue siendo la parte municipal un punto débil de la administración. Interesante ese punto en torno al tema de municipios. También evaluaron el tema de los diputados en el occidente del país, Manuel, y cómo han salido los parlamentarios para esta zona. Pues respecto de la evaluación de los alcaldes, los diputados pues están teniendo un pique, pero en descenso sobre la evaluación. La evaluación general a nivel occidental es de 5.32. Esto quiere decir de que, y esto que no, es que la evaluación fue antes de lo de la ley de la minería. Esto quiere decir de que la gente está comenzando a separar ya el trabajo legislativo del Ejecutivo. Sí. En Santa Ana pues se tiene una calificación de 5.29, que es la más baja, es la segunda más baja de Occidente, porque la más baja pues está en Sonsonate con 4.99 y 5.71. Cabe mencionar de que esta evaluación es sobre toda la Asamblea Legislativa, claro, y no exclusivamente sobre los diputados de cada departamento. Es sobre la percepción que la gente tiene sobre el trabajo de toda la Asamblea Legislativa. Dentro de las áreas de trabajo, pues el trabajo territorial es el que se ha destacado, que cabe mencionar que no es la función de los diputados, pero es la que la gente destaca un poco más. Y pues ya se muestra, imagínense, al inicio, digamos, del año,
los alcaldes eran los que tenían la calificación más baja y ahora el cierre del año son los diputados los que tienen una calificación más baja. Ya la presidencial pues se mantiene constante, no sé si lo vamos a ver más adelante. Al final, diputados y municipios son los dos grandes temas, o al menos los que la gente siente más cercanos y es los que puede opinar. Se nos había escapado, ya que tocamos del tema municipal, la nueva institución, Andrés, la Autoridad de Recolección de Desechos Sólidos. ¿Cómo ven para mejorar la eficiencia en torno a esto? Bueno, va a ser un reto porque en primer lugar parecía una institución que se forma también express, que antes de tener la ley ya tenían los camiones y la gente, ¿verdad? Que es un punto que también hay que valorar en la gestión pública. Pero el tema de este caso recolección siempre ha sido un problema en todos. Entonces hay que ver, y con esto estás desconstruyendo aún más el aparato municipal, porque te fuiste con FODES, después te vas con el tema de los permisos y hoy te vas con lo que es el tema de la basura. Ahora, estás viendo una desconstrucción del municipalismo como forma de gobierno en el Estado. Ahora, ¿qué resultados tiene? Porque recoge fondos de todo el país, pero ahorita se ha concentrado en el centro. Bueno, han dicho las autoridades que serán el 50% de los fondos de recolección de las alcaldías donde ellos puedan intervenir. En este caso están interviniendo en San Salvador Este y ahí es donde van a utilizar estos fondos. Y la otra mitad es un recorte que se les está haciendo sobre la transferencia en este mismo rubro. Ahora, el problema es, y lo hemos detectado, van a actuar donde la gente dice que son deficientes. Sí, en principio, porque el punto es llevarlo a nivel nacional. Ahora, el problema es, y ojalá que no se replique, que lo estamos detectando en el trabajo de la DOM, por ejemplo, es que centralizar estos servicios burocratiza demasiado los procedimientos y los ralentiza. Entonces, las obras municipales, por ejemplo, han tenido una disminución, digamos, en su efectividad, porque no se atienden en tiempo. No es que no se atiendan para nada, porque la gente dice que le es indiferente, según nuestros datos, que le es indiferente, pero es más que todo por desconocimiento. Entonces esperamos que no suceda eso con la basura, porque las obras municipales, digamos, pueden esperar un poquito, pero que no le vayan a recoger la basura a usted en una semana sí sería un problema gravísimo. Entonces esperemos de que esta burocratización, esta centralización no tenga este tipo de impactos y que esto pues se atienda de mejor manera. Bueno, sin duda interesante hacer el mapeo de cada una de las regiones y el occidente del país, sin duda importante. Gracias. Y las conclusiones finales en torno a esto, que también la gente está opinando de su localidad. Sí, ahora, por lo menos a nivel general, pues yo creo que ya hay un impacto en lo que es la política tanto municipal, asamblea legislativa, incluso la presidencia, donde la nota pues no es la nota corresponde a lo que es en este momento ya los efectos de una segunda gestión que anda por 744, y de ahí pues podemos ver ya lo que es un cambio, obviamente, y el impacto de la política pública. Creo que estos estudios nos permiten conocer cómo la gente piensa, y a las autoridades pues y a los entes competentes también conocer la realidad que tienen los entornos. Manuel, gracias por la visita. No, muchas gracias por la invitación. Aquí pues siempre prestos a participar y opinar sobre estos temas que son tan importantes para todos. Walter. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia que nos sintoniza. Estamos siempre aquí disponibles para seguir conversando. Muy bien, felices fiestas. Y a usted, amigo televidente, le damos las gracias por siempre premiarnos con su sintonía. Recuerde, hoy en la noche, Pulso Ciudadano, también más temas de interés con Julio Valdivieso a través de la señal de Canal 21 y su retransmisión por Canal 19. Es todo. Manténgase pendiente de la transmisión de Grupo Megavisión, y también hay más en megavisión.com.sb y en todas nuestras redes sociales. Buen día.